informática. En el presente video lo que vamos a hacer es demostrar y también utilizar ambas cosas. Primero vamos a utilizar en realidad la relación que existe entre los perímetros y las áreas de triángulos que son semejantes. Vamos a partir de un ejercicio y luego vamos a demostrar la propiedad a la que vamos a llegar como conclusión del ejercicio. En este ejercicio, fíjense, nos dan dos triángulos que son semejantes como información. Acá nos dice dado los siguientes triángulos semejantes, no nos dicen nada más, parecieran ser rectángulos, después para área los vamos a trabajar como si fueran triángulos rectángulos. Por el momento para el perímetro no nos haría falta. Nos dice calcule la razón de semejanza entre los triángulos. La razón de semejanza, tengo que tomar los lados homólogos, por ejemplo, en este caso el AC, que se opone a este ángulo, sería el homólogo con el EF, que se opone a este ángulo de acá, que parecen ser los ángulos congruentes. Entonces la razón de semejanza es 6 es a 4, o también podría ser 4,5 es a 3. Cualquiera de esos cálculos me da la razón de semejanza. La podemos calcular acá mismo sin necesidad de pasar de pizarra, es decir, mi razón de semejanza acá va a ser igual a la relación que hay entre 6 y 4, que es la misma que la relación que hay entre 4 y 3 acá. ¿Qué dije? No, dije macana. La relación que hay entre este 6 y ese 4, es 6 a 4, que es la misma que hay entre 4,5 y 3. A este le he decidido que sea el triángulo T1 y he decidido que este sea el triángulo T2, porque estoy analizando después ese cociente, entonces estoy haciendo en ese orden, estoy haciendo el cociente del lado de T1 dividido el lado homólogo en triángulo T2. La medida de los lados, ¿no? Bueno, simplificado esto 6 dividido 4, 4,5 dividido 3, simplificado me queda 3 medios. En definitiva, ya averigüé que la razón de semejanza de estos triángulos es 3 medios. Ahora me dice calcular el perímetro, bueno, eso estaría mal, calcular los perímetros de los triángulos e investigar la relación que existe entre los perímetros. Bien, vamos a nuestra pizarra porque acá no tenemos mucho lugar. Ya tenemos dibujados los triángulos, fíjense. Bajemos un poco. Ahí ya están dibujados los triángulos. Lo único que voy a hacer va a ser ponerle nombre, por ejemplo, a este lado que se opone a este lado de acá, CB, que se opone el vértice A, en vez de ponerle segmento CB, que es bastante largo, voy a cambiar la notación y lo voy a llamar directamente con una mayúscula, lado A, porque se opone el vértice A. Y a este que se opone el vértice E, lo voy a llamar lado E. Podríamos calcular si estos son triángulos rectángulos, como aparece en la imagen, tanto el lado A como el lado E, por teorema de Pitágoras, diciendo que esta es la hipotenusa y va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es este cuadrado de ese más el cuadrado de este. Bueno, acuérdense que A va a ser la medida del lado CB, es decir, estoy tomando por una cuestión de notación para que sea más fácil que esto es CB, segmento medida. Y lo mismo acá, nomás que esto va a ser el segmento FD, medida del segmento. Es una cuestión de ahorrar notación, voy a trabajar con la letra A y la letra E nada más, esto lo borro por si los dudas me ocupa el lugar. Ya sabemos a qué es igual eso. El perímetro del triángulo T1, vamos a ponerle nombre P1 al perímetro del triángulo T1, así, va a ser igual a 6 más el 4,5, ¿cierto? Más ese lado, la medida de ese lado que hemos llamado A. Digamos, A es la medida del lado CB. Ese va a ser el perímetro P1. Acuérdense que ya determinamos que K es igual a 3 medios. La razón de semejanza entre los triángulos. Bien, eso ya lo saben. Salud. Y P2, el perímetro P2, va a ser igual a 4, que es la suma de las medidas de los lados, ¿no? Más 3, más la medida del lado FD, que le hemos llamado E. Como los triángulos son semejantes, yo puedo decir tranquilamente que A sobre E es lo mismo que hacer 6 sobre 4, que es lo mismo que hacer 4,5 sobre 3. Esto es porque los triángulos son semejantes, es decir, esto es igual a 3 medios, siempre. Esto sale de la semejanza de los triángulos y esto es la constante que ya determinamos.
todos me tienen que dar 3 medios. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso? Yo puedo decir que A es igual a 3 medios de E. Ese resultado lo vamos a reemplazar en el lugar de A, por ejemplo. Vamos a irnos acá y ponerlo ahí. O si no, podríamos haber escrito, borramos, podemos despejar al revés. Pero bueno, es más fácil que A es 3 medios de E, lo dejemos así. Y bueno, como les decía, vamos a reemplazar A allá. Lo vamos a reemplazar por esto. Ahí. ¿Qué me va a quedar? Después que reemplace, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, esa flechita doble es entonces, P1, reemplazando según lo que vale A, va a ser igual a 6 más 4,5, ya sabemos que es 10,5. Y A lo vamos a reemplazar por 3 medios de E. Ese sería el perímetro 1. Y el perímetro 2, bueno, acá ya tenemos la fórmula. Vamos a despejar tanto en P1 como en P2 la misma letra, la misma incógnita, la misma indeterminada, la indeterminada E y la indeterminada E. La vamos a dejar despejada. Entonces fíjense que me va a quedar. Si despejo E acá en P2, me va a quedar que P2 primero es igual a 7 más E. Ahora voy a despejar E, entonces me queda que P2 menos 7 es igual a la letra E. A E, que en realidad es la medida de FD, ¿no? Bueno, a esto le voy a poner un nombre, supónganse, le pongo nombre ecuación A. Bien, voy a despejar, le dije en las dos lo mismo, así que acá también vamos a despejar entonces, y vamos a despejar a E. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que P1 menos 10,5 es igual a 3 medios de E. Finalmente me falta quitar ese 3 medios que va a terminar dividiendo, ¿cierto? Pero dividiendo por 3 medios es lo mismo que multiplica por 2 tercios. Entonces me va a quedar en definitiva que 2 tercios por P1 menos 10,5 es igual a E. Y esto lo voy a llamar B. Ahora fíjense. Acá tengo que P2 menos 7 es igual a E, pero también es igual a E 2 tercios de P1 menos 10,5, es decir, 2 tercios de P1 menos 10,5 es igual a E y por lo tanto es igual a P2 menos 7. Entonces puedo, por propiedad transitiva, igualar A y B. Supongo que se está entendiendo la propiedad transitiva, si no lo explico. Si yo tengo algo así, tengo que... voy a hacer acá abajo, que A... uy, muy gordo. Busquemos otro color no esté tan gordo. Que A es igual a... voy a usar otras letras, porque esas letras ya las estoy usando. Voy a usar letras como Q. Q es igual a Z. Y Z es igual a R. Bueno, por propiedad transitiva puedo concluir que Q de la igualdad, propiedad transitiva de la igualdad, es igual a R. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos transitando por Z para igualar Q y R. Acá estamos transitando por E para igualar esto con eso. Entonces ponemos, igualamos, ¿qué cosas igualamos? A y B, que ya le pusimos nombre. Y después de igualar A y B, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que P2 menos 7 es igual a 2 tercios de P1 menos 10,5. Ahora voy a hacer distributiva acá. Fíjense, me va a quedar 2 tercios de P1 y 2 tercios por 10,5, aunque ustedes no lo crean, me queda 7. Menos 7 es igual a P2 menos 7. Fíjense lo que vamos a hacer. 7 con menos 7 se cancelarían. Y me va a quedar que P2, si me deja escribir, ahí está, que P2 es igual a las 2 terceras partes de P1. O lo que es lo mismo, puedo pasar esto al otro miembro y me va a quedar que 3 medios de P2 es igual a P1.
Pero 3 medios, ¿quién era originalmente? 3 medios no era otra cosa que mi constante de proporcionalidad en la semejanza de estos triángulos, es decir, K por P2 es igual a P1. Y esto me está indicando que hay una proporcionalidad entre el perímetro P1 y el perímetro P2. De hecho, también yo podría escribirlo esto mismo, con un pasito más, como K es igual, paso dividiendo P2, o sea, divido por P2 ambos miembros, y me queda P1 dividido P2. Si observo eso, y observo esto, como es igual a K, que es 3 medios, que ya lo habíamos determinado, ¿qué podría hacer? Agregarle acá que 4,5 es a 3, como 6 es a 4, como A es a E, como el perímetro P1 es el perímetro P2 y todos a su vez son iguales a la constante K, que es igual a 3 medios. Todo esto que acabo de concatenar ahí con igualdades es todo cierto, o sea que digamos que la razón de semejanza que exista entre los triángulos T1 y T2, que es la misma que existe entre los lados homólogos, es exactamente la misma que existe entre el perímetro de esos triángulos. Básicamente, si dos triángulos son semejantes, su razón de semejanza también se verifica para los perímetros de dichos triángulos. Es decir, que si dos triángulos son semejantes, son proporcionales sus lados y también son proporcionales sus perímetros, con la misma constante K de proporcionalidad, la mismísima. Esa sería la conclusión entonces. En este caso, en realidad, nosotros lo hemos probado por estos dos triángulos que ya tenían medidas dadas. Lo que vamos a hacer ahora es probarlo para triángulos que no tengan las medidas dadas. Acá nos dieron la medida de 6 y 4,5, entonces lo vamos a hacer general. De todas formas, ya podemos ir anticipando que el resultado va a ser así, y ahora lo vamos a demostrar en general. Borramos el lienzo completo. Para demostrarlo en general, lo que vamos a hacer van a ser dos triángulos, cualquiera, fíjense, dos triángulos cualquiera. Vamos a suponer que esos triángulos cualquiera son semejantes. Le voy a poner nombre a los vértices A, B y C. Y a este le voy a poner A', B' y C'. Este va a ser el triángulo T1, este va a ser el triángulo T2. Le pongo nombre a los triángulos. No me deja. Pero ¿será posible? T2. Ahí me dejó, pero no quedó bien la T. T2 y T1. Y le vamos a poner un nombre, en vez de poner el lado B', C', que es muy largo, y su medida que sería escrito así, miren, B', C', segmento, medida del segmento, vamos a decir que la medida del segmento directamente se va a llamar A, por ejemplo, según cómo se oponga el A' en este caso. Fíjense, A', acá le voy a poner a este, la medida de este segmento le voy a poner de nombre A', y esa es otra forma, nombrar los triángulos que es bastante útil. Al lado que se va a poner el vértice B', le voy a llamar lado B', y directamente la B' va a ser la medida de ese lado. Y al lado que se va a poner C', le voy a llamar C', y va a ser la medida del lado A'C. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, nomás que acá sin las letritas prima. Al lado que se va a poner el vértice A le voy a llamar A, al lado que se va a poner el vértice CC y al lado que se va a poner el vértice B. Acá no tienen medidas, ni siquiera tampoco hemos dicho que sean triángulos rectángulos, no hemos dicho nada, y vamos a comprobar que se verifique eso que dijimos. ¿Cómo sería el perímetro del triángulo T1? El perímetro del triángulo T1 sería el perímetro P1, que va a ser igual a la suma de los lados, va a ser, le he puesto P1 al prima, ¿no? Bueno, no importa. Va a ser A', en este caso, más B' más C'. Acuérdense que partimos de la idea que son dos triángulos semejantes, ese es el símbolo semejante. El triángulo T1 es semejante al triángulo T2. Por lo tanto, sus lados van a ser, sus lados homólogos van a ser proporcionales. Y acá voy a tener el perímetro de P2, que va a ser igual a A más B más C, es decir, la suma de los medios de sus lados. Como son proporcionales, los triángulos son proporcionales, yo puedo decir que
De esto de acá puedo concluir que A' es AA, como B' es AB, su lado homólogo, como C' es AC, su lado homólogo, y todos son iguales a su vez a K, que K, ¿quién es? La constante de proporcionalidad. Eso es así. Como todos son iguales a K, puedo decir que A' es AA, es igual a K. O que B' es igual a K y así. Y así puedo despejar siempre uno en función del otro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá. Entonces, A' es igual a, perdón, a K por A. Es lo mismo, pero prefiero escribirlo K por A. K por A. De igual forma, puedo concluir que B' es igual a K por B. Y de igual forma puedo concluir que C', no quedó C'. C' es igual a K por C. Eso es lo que define una proporcionalidad directa, en realidad, que existe un número K que haga esto. Estas tres cosas, eso y eso, si lo reemplazo en P1, va a hacer que me quede ¿qué? Voy a borrar acá un poquito y voy a hacerlo por acá arriba, si no molesta. Ahí lo voy a reemplazar. Bien. ¿Qué me va a quedar después que reemplace? Fíjense. Si reemplazo, me va a quedar que P1 es igual a A', lo voy a reemplazar por K por A. O sea, que me va a quedar K por A. Más. Voy a tener que correr un poco la pizarra para allá. Bien. Y esta flecha al final de reemplazo también voy a borrarlo porque me está molestando. Si me deja... Ahí me dejó, creo. Sí. Lo borremos un ratito. Y después lo ponemos cuando tengamos lugar. A B' lo voy a poder reemplazar por K por B. Y C', que también es proporcional al lado C, lo voy a poder reemplazar por la constante de proporcionalidad por C. Este también le pongo acá un entonces y me queda que P2 es igual a más B más C, el perímetro del triángulo 2. ¿Y qué me queda el perímetro del triángulo 1? El perímetro del triángulo 1 me queda entonces P1 es igual, saco factor común K porque los tres términos tienen K, S, S y S, factor común K, K de A más B más C. Y esto me quedó, pero ¿quién es A más B más C? Fíjense, ponemos B, no, B no porque ya está muy gastado, le vamos a poner 2. Volvemos para atrás, le pongamos nombre 2, a este le pongamos nombre 1, y si yo reemplazo a 2 en 1, o sustituyo, reemplazo o sustituyo 2 en 1, o según 2 en 1, P2 es A más B más C. Entonces acá puedo reemplazar A más B más C por P2. ¿Cómo me va a quedar? Me puedo reemplazar que P1 es igual a K por P2. Y acabo de comprobar que la razón de semejanza, porque después puedo dividir tranquilamente, me queda que P1, que es el perímetro del triángulo, dividido P2, que es el perímetro del triángulo 2, es igual a la constante K de proporcionalidad que existe entre los lados. Por lo tanto, acá lo demostré porque lo hice por un triángulo cualquiera, sin medidas y sin poner ninguna característica como que sea rectángulo o algo o nada de eso. Y acabo de demostrar que si dos triángulos son semejantes, ya sabemos que va a haber una razón de semejanza acá entre sus lados homólogos y que esa razón de semejanza acá que existe entre sus lados homólogos es la misma razón que existe entre los perímetros de los triángulos. Vamos ahora a ver la relación que existe entre áreas de triángulos semejantes. Borrar el lienzo, después ya lo vamos a aplicar. Inmediatamente después lo aplicamos. Vamos a ver entonces qué nos piden respecto a las áreas. Calcule el área de los triángulos e investigue la relación que existe entre sus áreas y a qué es igual. Bueno, en este caso
por el gráfico pareciera ser que estos son triángulos rectángulos, o sea que su superficie va a ser base por la medida del área, la medida de superficie del área, va a ser base por altura dividido en 2, y la de este triángulo va a ser base por altura dividido en 2. Son muy fáciles, podemos sacar casi mentalmente. Acá el área del triángulo 2 es 3 por 4, 12, dividido 2, 6. Entonces 6 unidades es el área 2. Fijémonos cuánto es el área 1. El área 1 va a ser 4,5 por 6, dividido en 2, que eso va a ser lo mismo que, ya les digo, 6 por 4, 24, 6 por 7, son 27, dividido en 2, son 6 por 4,5, por 4,5 dividido en 2. Me da 13,5. 13,5 es igual al área 1. Bien, acá estamos investigando entonces la relación entre las áreas, que acuérdense que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Y vamos a ver cuál sería la relación entonces de el área del triángulo T1 y el área del triángulo T2, que en definitiva es 13,5 y la otra sería 6. 13,5 dividido 6, fíjense que si a este número lo multiplico por 2 me va a dar 27, una fracción equivalente, y multiplico por 2 abajo me va a dar 12. Ahora voy a simplificar 27 dividido 12 y va a ser 27 dividido 3 me queda 9 y 12 dividido 3 me queda 4. Me queda que es 9 cuartos. ¿Se acuerdan que acá habíamos determinado ya acá que era? Acá lo tenemos, 3 medios, la razón entre los perímetros. Porque era la misma que la razón que existe entre los lados, es decir, como 6 es a 4, también así van a ser los perímetros. Fíjense la relación que hay entre 3 medios y 9 cuartos. 9 cuartos es justo el cuadrado de 3 medios. Es decir, si yo hago 3 medios cuadrado, hago 3 medios por 3 medios y me da 9 cuartos. Pareciera ser... Bueno, a mí me piden cuál es la relación entre las áreas. Yo digo, la relación entre las áreas es esto. 13,5 dividido 6, o mejor expresado, mucho mejor, 9 cuartos. Esa sería la respuesta. Ahora, también puedo ir un poco más allá y darme cuenta que esto es el cuadro de aquello y pensar si eso se va a dar siempre. Bueno, lo que vamos a hacer es comprobar si eso se va a dar siempre. Así lo guardamos como resultado. Vamos a nuestra pizarra. Para comprobarlo, lo que tenemos que hacer es tomar dos triángulos, obviamente cualquiera. Ahí está un triángulo. Voy a trazar una altura. Me quedó muy fea esa altura trazada. Voy a trazar de verde estaba muy gordo, me acuerdo de trazar de rojo. Esa va a ser una altura. Voy a trazar otro triángulo que se parezca a ese, sea semejante. Voy a intentarlo, ¿no? Sean piadosos. No me quedó ni un poquito semejante. Tendría que ser por ahí, supónganse, más o menos. Voy a trazar una altura también acá. Bueno. Acá va a determinar la altura de un punto O. A este lo voy a llamar A. Bueno, voy a usar las mismas letras que estaban antes. Antes estaban las letras A. Déjenme ver el diagrama. No hace falta usar las mismas letras. No hace falta. Si estamos demostrándolo en general. A, B y C. A este lo vamos a llamar A', B' y C'. ¿Y qué voy a hacer? Fíjense, el lado que, según cómo se oponen los lados a los vértices, los voy a nombrar. Por ejemplo, este lado de acá, BC, es el lado opuesto al vértice A, porque no pasa por el vértice A. Y a este lado lo voy a llamar A. La medida de ese lado la llamo A. Para que sea más fácil el trabajo, no utilice tantas letras, y no tengo que andar utilizando, como ya lo dije muchas veces, o sea, A va a reemplazar a esto, a la medida del segmento BC. Es más fácil trabajar que con toda esa notación. Acá voy a llamarlo C. Acá lo voy a llamar A', entonces. Acá lo voy a llamar C'. Y lo que voy a hacer es, todo este lado que está acá, que es todo el lado B,
¿sí? Lo puedo llamar desde A hasta C, lo puedo llamar de acuerdo a esa lógica el lado B, lo voy a poner acá adentro. Pero ya adentro me puede molestar con la altura. Lo voy a dividir en dos partes. Voy a hacer que AO hasta ese pedacito se llame D y desde O hasta C se llame E. Por lo tanto, así como lo es nombrado, D más E no es otra cosa que la medida del lado B. Es decir, este vértice B determina que el nombre que le voy a poner acá abajo va a ser B a la medida de ese lado, pero a su vez lo he dividido en dos pedacitos. Desde A hasta O, que le voy a llamar D a esa medida, y desde O hasta C, que le voy a llamar E a esa medida. Siguiendo la misma lógica, acá le voy a poner D' de nombre, acá le voy a poner E' de nombre. Todo esto formaría B', es decir, B' sería D' más E'. Vamos a ver para qué estoy haciendo esto. Ahora le voy a poner nombre a las alturas. A la altura de acá arriba le voy a poner de nombre H1 y a la altura de acá abajo le voy a poner de nombre H2. Con la letra H1 no estoy simbolizando en sí la altura, sino que estoy simbolizando la medida de la altura. Y con la letra H2 también la medida de la altura, para no tener que estar nombrando el segmento OB y la medida del segmento B, que es más larga la notación, lo mismo de antes. Bien, ahora discutamos sobre las áreas. Si este es el triángulo T1 y este es el triángulo T2, pero hace lo que vos quieras, ¿sabes? T2, y además estamos sabiendo que esos triángulos son semejantes, es decir, nosotros partimos todo este trabajo de que T1 es semejante a T2 y por lo tanto sus lados homólogos son proporcionales y todo eso. Bueno, estamos partiendo de eso, pero ahora vamos a intentar determinar el área 1, que va a ser el área del T1, que según la fórmula del área del T1 de esta área lo podría calcular como la base, toda esta base, que ¿quién va a ser esta base? Esta base digamos que es D y E, D más E, que es B. Se va a hacer B, que es la base, por la altura H1 dividido en 2. Que esa es la fórmula para el área de un triángulo, base por altura dividido en 2. El área 2 va a ser igual a B' por la altura H2, por la medida de la altura H2, dividido en 2. Ahí tenemos las dos áreas escritas con símbolos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a deducir algunas cosas de la semejanza. Como triángulo T1 y T2 son semejantes, yo sé que va a existir un K, ¿sí? Va a existir un número K, tal que, ¿qué va a hacer ese número K? Ese número K va a hacer que el lado A sea el lado A', como el lado B es al lado B', como el lado C es al lado C', y todos son iguales acá, que es la razón de semejanza. De esto mismo, ¿yo qué puedo deducir? Puedo deducir que, por ejemplo, B sobre B' es igual a K, que es la razón de semejanza. Entonces, si puedo deducir eso, de acá, ¿qué puedo deducir? Puedo deducir que B es a B' es igual a K. La relación entre el cociente de B' es igual a K, o lo que es lo mismo que B directamente, o B', sí, B se puede escribir como K por B'. Simplemente lo que hice fue multiplicar ambos miembros por B', paso para allá. Este resultado lo voy a reemplazar en la ecuación correspondiente. Pongamos un asterisco y acá le ponemos A1, ¿okay? A1, ponemos entonces según asterisco, reemplazamos según asterisco, reemplazamos asterisco, y ¿qué me va a quedar? Que A1 es igual. Y ahora en vez de tener B, lo voy a reemplazar por lo que es B, K por B'. Me va a quedar K por B' por H1 dividido en 2. Fíjense que ya tienen una forma bastante parecida entre este y este. Ya tienen por lo menos, los dos tienen B'. Los dos, bueno, están divididos en 2. Lo que estaría siendo diferente es H2 y H1, que son las alturas. Vamos a ver si podemos establecer alguna relación entre esas alturas H1 y H2
que nos ayuden a llegar a alguna conclusión. Bueno, vamos a hacer acá una separación y vamos a seguir trabajando ahí abajo a ver si podemos hacer algo con esas alturas. Lo que yo puedo decir acá es que por ser altura, H1 es perpendicular a este lado que está acá, que es el lado AC, o lo que es lo mismo el lado B, que hemos llamado todo junto el lado B. Entonces, esto, como les decía, es perpendicular. Este triángulo que queda acá, por ejemplo, el rectángulo de los dos lados, ¿no? ¿Qué triángulo rectángulo? Me puedo concentrar, por ejemplo, en este triangulito de acá. ¿Qué voy a hacer en ese triangulito de ahí? Yo puedo decir, según ese triangulito, que C al cuadrado, que va a ser la hipotenusa de este triangulito rectángulo. Acuérdense que la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto, así que C es la hipotenusa. C al cuadrado va a ser igual a D al cuadrado, que es este pedacito acá, que es uno de los catetos, más H1 al cuadrado, que sería el otro cateto. Por el teorema de Pitágoras, el cuadro de la hipotenusa igual a suma los cuadros de los catetos, entonces eso me va a quedar que es igual a D al cuadrado más H1 al cuadrado. A su vez, ese cuadrado ya directamente voy a aplicar cuadrado a ambos miembros y me va a quedar así. La raíz cuadrada de D al cuadrado más H1 al cuadrado. Lo mismo voy a hacer en el otro triángulo acá. Tomando ese triángulo puedo hacer que C' es igual a C' es igual a este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado. Voy a volver un poco atrás porque no voy a pasar la raíz todavía. Le voy a dejar ahí donde estaba todavía el cuadrado. Bueno, y acá va a ser C' al cuadrado va a ser igual a D' al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es H2. H2 al cuadrado, este no tiene nombre pri. Bien. Ahí tenemos las dos relaciones. Ahora lo que voy a hacer es fíjense, voy a despejar de acá H1 y de acá H2. Que me va a quedar en un paso más. Esto por lo general se pone una llave así, acá un entonces, se abre la llave y me va a quedar. Acá voy a pasar el D al cuadrado restando el otro miembro, me va a terminar quedando así. Después de restar ambos miembros D cuadrado, me va a quedar C cuadrado menos D cuadrado igual a H1. Y ahora sí voy a pasar el cuadrado de H1, me va a quedar acá la raíz cuadrada de C cuadrado menos D cuadrado. Y en H2 me va a quedar lo mismo o algo muy parecido, es decir, me va a quedar H2, me va a quedar C' al cuadrado menos D' al cuadrado todo raíz cuadrada. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer un pasito más, bajo, voy a bajar un poquito y voy a continuar acá abajo. Acá voy a poner un entonces, si me deja. Tienen que ordenar esto y pasarlo limpio porque esta pizarra no es de lo más cómoda que digamos. Voy a borrar esto que me está molestando. Voy a poner acá un entonces y lo voy a replicar acá abajo al entonces y voy a abrir una llave. Me va a quedar que C' y D', digo C y D, fíjense de acá arriba, voy a subir un poquito. Uy. Si me deja subir. Ahí me dejo. Fíjense que acá estos eran iguales acá. Entonces yo puedo concluir de todos estos que puedo concluir. Pues ya había podido concluir que B, ya lo había hecho eso. Lo acabo de borrar de hecho. Había concluido que B, pues como eso es igual a K, es igual a K por B'. Pero del mismo modo puedo calcular que C es igual a K por C' y del mismo modo puedo determinar que A es igual a K por C'. ¿Cuál de estas dos cosas necesito yo? Veamos. Acá tengo C y acá tengo C'. Acá veo que puedo reemplazar a C por K por C'.
Vamos a bajar. Acuérdense que acá voy a reemplazar acá a C por K por C'. Entonces me va a quedar raíz cuadrada. Si me deja. Si me deja. Este H1 lo voy a escribir de este lado. Acá H1 va a ser igual a la raíz cuadrada y a C lo voy a reemplazar por esto. De K por C'. Y a D también lo voy a reemplazar, ya le voy a contar por qué. Bueno, todo esto al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Por K por D'. Ya le voy a cubrir. Por D'. También al cuadrado, porque está al cuadrado. Y H2, que estaba acá abajo, que es esa, me va a quedar igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos C' cuadrado menos D' también al cuadrado. ¿Por qué puedo decir eso? Porque si los triángulos son semejantes, volvámonos para acá. Este triángulo que está acá, si me deja rayar, este triángulo está ahí, tiene que ser semejante a ese triángulo de ahí. ¿Por qué son semejantes? Por criterio de semejanza. Son dos triángulos rectángulos, ¿sí? Dos triángulos rectángulos que tienen este ángulo de acá congruente. De hecho, como los triángulos originalmente son congruentes, estos ángulos deberían de ser congruentes. Los triángulos son semejantes originalmente. Si son semejantes, todos sus ángulos son congruentes y todos sus lados homólogos son proporcionales. O sea que ese ángulo que acabo de señalar acá tiene que ser congruente con ese ángulo. Este es congruente por ser ángulo recto y por lo tanto este tercer ángulo también va a terminar siendo congruente. Ya sabemos que si tienen tres ángulos congruentes puedo decir que los triángulos son semejantes. Bueno, en este caso son dos triangulitos rectángulos que tienen congruente un ángulo agudo, por lo tanto son semejantes. Como son semejantes, D va a ser a D', como C es a C', y ya sabemos que C es a C', esa relación, que ya la tenemos determinada, era igual a K. Por lo tanto, la relación entre D y D' también tiene que ser igual a K, porque son semejantes los triángulos. Entonces acá yo tranquilamente puedo reemplazar a lo que es D, acá D, lo puedo reemplazar por K por D'. Fíjense que de acá me sale eso, de ahí me sale que K por D' es igual a D. Y por eso se reemplazó así. Bien, hecha la aclaración de por qué hice el reemplazo, voy a correr en la pizarra un poco y vamos a continuar acá trabajando. Acá pongo, saquemos eso, volvamos a trabajar y continuemos. Lo único que voy a hacer ahora va a ser distribuir esta potencia, este cuadrado, porque es distributivo respecto de la multiplicación, entonces me va a quedar K cuadrado por C' cuadrado y así. Se me va a quedar H1 es igual raíz cuadrada de K cuadrado por C' al cuadrado menos K cuadrado por D' al cuadrado. Y abajo, bueno, lo dejo igual, copio nomás H2 es igual a la raíz cuadrada de C' al cuadrado menos D' al cuadrado. Continúo un pasito más, voy a seguir acá abajo, acá la flechita, bajemos un poco en la pizarra, se ha ido largo, pero no importa, está bonito, está bonito. Y veamos qué nos queda. Voy a sacar este factor K cuadrado, si me deja escribir cuando yo quiero escribir, me olvido, ese K cuadrado de ahí, y ese K cuadrado de ahí como factor común, que me va a quedar que H1 es igual a la raíz cuadrada de K al cuadrado. Voy a borrar un poco esa raíz cuadrada que no me gusta, me queda muy chiquita. Un poquito más grande, ahí está. K cuadrado como factor común de C' al cuadrado menos
d' al cuadrado. Y h2 lo copio. Un pasito más. Voy a hacer la propiedad distributiva de la radicación acá, entonces me queda que h1, distributiva respecto a la multiplicación, ¿no? h1 es igual a la raíz cuadrada de k al cuadrado por la raíz cuadrada de c' al cuadrado menos d' al cuadrado. Y esto es otra cosa que h2, que es igual a la raíz cuadrada de c' al cuadrado menos d' al cuadrado. Un pasito más, continuamos abajo. Por ahí se pueden omitir algunos, se pueden hacer varios pasos juntos. Yo lo estoy haciendo de uno y de a poquito para que se entienda un poco mejor, supuestamente. Acá raíz cuadrada del cuadrado de k, voy a simplificar eso con eso. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que h1 es igual a k por la raíz cuadrada de c' al cuadrado menos d' al cuadrado. Pero si yo le pongo un nombre a esto, acá, fíjense, ¿quién es la raíz cuadrada de c' al cuadrado menos d' al cuadrado? No es otra cosa que este h2 que está acá. Por lo tanto, todo esto se podría reemplazar por h2 porque es lo mismo. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que eso. Entonces directamente puedo escribir entonces, y reemplazando h2 por lo que es, me quedaría que h1 es igual a k por otra cosa que h2. Y eso, lo que acabo de llegar es que la razón de semejanza que hay entre los dos triángulos es exactamente la misma que hay entre las alturas de los dos triángulos. Y eso es muy interesante porque si esto lo llamo por ejemplo resultado, qué sé yo, resultado asterisco rojo, y ese asterisco rojo, cerré, ábrete sésamo, lo voy a reemplazar, vamos a subir un poquito, bajemos, subir, ¿a dónde lo vamos a reemplazar? Acá, en las áreas. Fíjense que acá tenemos nuestras fórmulas de área. Y habíamos visto que estaban muy parecidas, nada más que una tenía H1 y la otra tenía H2. Miren, acá las tenemos las fórmulas de área. Esta tiene H1, a ver si me deja escribir. Sí, sí me deja. Con verde lo veas, no con rojo. Esta tiene H1 y esta tiene H2. Pero acabamos de ver que justamente hay una relación entre H1 y H2. ¿Cuál es esa relación? Esa relación es esa que H1 es igual a K por H2. Acá lo tenemos. O sea que puedo reemplazar H1 y en vez de tener H1 escribir K por H2. Vamos a ir ahí y vamos a escribir eso. Voy a borrar todo un poco todos estos cálculos de abajo. Total ya los tienen guardados. Todo esto yo no tengo mucho lugar acá para trabajar. Para poder continuar desde donde veníamos. Borremos un poco esto que no nos moleste. Eso también que no nos moleste tanto. Y finalmente también ese lacito de acá, esos dos circulitos. Sí, cortar todo. Y acá también. Cortar todo. Chao. Bien, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Vamos a reemplazar H1 por lo que es, por asterisco. Acá lo voy a escribir asterisco un poco arriba. Asterisco nos decía, ¿qué nos decía asterisco rojo? Que habíamos llegado a la conclusión que H1 era igual a K por H2, en donde K es la razón de semejanza de los triángulos. Entonces voy a reemplazar en mi ecuación H1, voy a agrandarlo un poco para que se vea mejor, estamos, por lo que es, por asterisco rojo. Ahí está, asterisco rojo. Vamos a reemplazar lo que me va a quedar. ¿Qué me va a quedar? Bueno, voy a borrar esto también, que me molesta un poco.
Así ya terminamos. Estoy poniendo mucho suspenso porque se me hace mucho lío con la pizarra. Borremos eso, borremos eso, borremos eso. Y también esta molesta. Y acá le pongo. Entonces, reemplazando por asterisco rojo, me queda que A1, que es el área del triángulo 1, es igual a K por B. Y H1 lo voy a reemplazar por eso, es decir, por K por H2. Mientras que el área 2, lo único que hago es copiarla. Por el momento el área 2, estoy sabiendo que es igual a B. Este era prima, no lo borré recién. Perdón, es igual a B. No, sí, B prima. Por H2 sobre 2. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Fíjense que acá en A1 puedo hacer un pasito más y escribir A1 es igual K por K, K cuadrado, por B' por H2. Ese es un resultado. Me estoy olvidando el dividido 2, que lo traía de acá. ¿Sí? Lo estaba olvidando, dividido 2. Y este es el otro resultado que vamos a comparar ahora. Y nada más que acá también le puse mal el nombre y es área 1. Ahora sí. Sí, le había puesto mal el nombre. Acá tengo el área 2 y acá tengo el área 1. Fíjense que las letras son B', B', H2, H2. Dividido 2, dividido 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo ya sé que esto que tengo acá no es otra cosa que A2. Sé que eso que tengo acá no es otra cosa que A2. ¿Qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir? Puedo concluir que A1 es igual a K al cuadrado por eso que está ahí, porque se puede escribir tranquilamente así la fracción, que es B' por H2 sobre 2. Pero esto no es otra cosa que el área 2. Básicamente lo que acabo de demostrar, como K era la constante era la razón de semejanza de los dos triángulos, K al cuadrado es el cuadrado de la razón de semejanza de dos triángulos. Entonces la relación entre el área de dos triángulos semejantes, ¿sí? La relación entre el área de dos triángulos semejantes es que son proporcionales y su razón de proporcionalidad, su razón de semejanza, no es otra que el cuadrado de la razón de semejanza que tienen originalmente los triángulos. Y es algo que hemos llegado recién numéricamente. Veamos de qué serviría, por ejemplo, un problema como este. Un problema que nos pueda servir. Cualquiera de los dos, de perímetro de área. Nos pueden dar, por ejemplo, triángulo 1, triángulo 2. Nos dice que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. Nos dicen que el perímetro del triángulo 1, por ejemplo, es 50 y que el perímetro del triángulo 2 es 10. Y a su vez, por ejemplo, nos dicen eso. Dicen que el perímetro del triángulo es 50, que el perímetro del triángulo 2 es 10, que los triángulos son semejantes y nos dan la medida de un solo lado, por ejemplo, de este lado acá. Nos dicen que este lado mide, qué sé yo, por decir un número, 20. Dicen, bueno, averigüe cuánto mide este otro lado. Si son los triángulos semejantes, yo sé que 20 es a eso, que es mi incógnita, como la razón de semejanza acá. Pero K, que es la razón de semejanza, también se verifica para los perímetros, según la conclusión que llegamos recién, si los triángulos son semejantes, que sería 50 es a 10. Por lo tanto, puedo decir que 20 es a asterisco, como 50 es a 10, y de acá despejo, como hacía siempre, el producto de los extremos, 20 por 10 es igual a mi signo de interrogación por 50. 20 por 10, 200. Dividido en 50 igual a asterisco, que me da 4 asterisco, es igual a signo de pregunta, asterisco le digo. Y ahí resolví el problema gracias a conocer que si los dos triángulos son semejantes,
sus perímetros son proporcionales y su razón de proporcionalidad, su razón de semejanza es la misma que existe para los triángulos semejantes, que es la misma que se verifica entre los lados homólogos. Entonces puedo usar el cociente entre 50 y 10, que en este caso me da 5, como mi constante K, para poder averiguar el asterisco que me falta ahí y plantear las proporciones correspondientes. Un uso parecido podría haber sido con áreas. A ver, bajemos un poco y hagamos una en la misma idea, pero con áreas. ¿Cómo podría ser con áreas? Me dan un triángulo. Vamos a hacerlo, si me deja dibujar un triangulito, acá. Por ejemplo, me dan otro triangulito. Me dicen que los dos triángulos son semejantes, este T1, este T2, y me dicen que T1 es semejante a T2. A su vez me pueden dar, qué sé yo, el área de T1. Me dicen que el área del triángulo 1 es igual, por decir, 50. Mientras que el área del triángulo 2 es igual a 5. 5 no, 5 no. Es igual, por ejemplo, a 25. Eso es una cosa así. El área del triángulo 1 es 50, el área del triángulo 2 es 50, pero yo sé que son semejantes. Y yo sé que la razón de semejanza entre estos dos debería ser la... Bueno, supóngase, acá me dicen que este lado mide, por dar un número, 10. Y me preguntan, bueno, ¿cuánto mide ese lado? Por ejemplo. Bueno, yo lo que sé que la relación que hay entre A1 y A2 es igual al cuadrado de la constante de semejanza de los triángulos. En este caso, la relación que entre A1 y A2 es 50 dividido 25, que es 2. O sea, A1 dividido a 2 es igual a 2. Pero ese 2 debería ser el cuadrado de alguien, es decir, es igual a acá al cuadrado. Es igual a acá al cuadrado. Básicamente estoy diciendo eso. Esto es igual a 2. Por lo tanto, K, ¿cuánto va a valer? K va a ser igual a la raíz de 2. Si da espejo. Y esa va a ser mi constante de proporcionalidad, que va a ser re difícil en este caso porque raíz de 2 es un número irracional. Podríamos buscar un número más fácil. Por ejemplo, voy a poner medidas más lindas para que nos den más bonitos. Supónganse el área 1, 40. El área 2, 10. Mucho más fácil. 10. Esta medida la dejemos igual, hay 10. Y entonces acá la razón de semejanza va a ser 40 es a 10, que me va a dar 4 la razón de semejanza, en los 2, que es más fácil. Me va a dar 4. Pero si 4 es igual a K al cuadrado, entonces K va a ser igual a 2 ahora, que es más fácil. La razón de semejanza entre los triángulos va a ser 2. Y con ese 2 puedo averiguar lo otro. Es decir, yo planteo 10 es a X, me tendría que dar la constante o la razón de semejanza de los triángulos. Y la razón de semejanza de los triángulos ya dijimos que es 2. Y entonces me queda 10 es igual a 2 por X. 5 igual a X. Y lo pude averiguar gracias a esa propiedad que conocí. Bueno, espero les haya servido y hasta próximos tutoriales en donde estaremos probablemente resolviendo ejercicios. Ya no creo que avancemos en más teórico respecto de este tema, que es semejanza de triángulos y teorema de Tales. Hasta un próximo tutorial.